Comienza El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Aquí empieza El Perro Albino, aquí empieza la tertulia de Radio Evolución. Hoy con imágenes y todo, hoy aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. Bueno, hoy que cómo vamos avanzando técnicamente. Madre mía, Guillermo. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, buenas. Buen día. O sea que habéis incluido imágenes hoy. Ya sí, hoy se os ve y todo ahí. Así que me reñíais porque no se me veía más que la calva. Claro, ahora ya entiendo. Claro, tenías puesto la pantalla del revés. Tú también eres, ¿vale? Sacas el cogote. Bueno, pues porque no tenía un soporte adecuado y como tampoco pensé que se estaba viendo, pues nada, tan feliz yo. Bueno. Menos mal que he venido... Uy, ¿ves? Ahora sí me cae todo. Menos mal que he venido vestido, ¿eh? Imagínate que como estamos en casa confinados, pues yo qué sé, podía haber aparecido yo de cualquier manera. Bueno. Vale. Luego vemos a Hansel, ¿eh? Nos enseñas a Hansel luego, a ver cómo está. Bueno, he descubierto... Que hace un mes y pico que no le vemos. Vale, ahora os lo enseñaré, pero he descubierto una cosa curiosa. Y es que Hansel reconoce la sintonía del programa porque ha venido corriendo. A ver si está por ahí. Ahí le vemos, ahí le vemos, sí. Se ha subido ahí. Ha venido corriendo en cuanto ha oído la sintonía del programa. Quiere decir que la reconoce. Esto sí que me ha dejado a mí... No lo sabía yo. Bueno, sí, mira, tenemos una invitada a la que le hace ilusión que eso ocurra. Bueno, Elena, buen día. Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Elena Gallego, que bueno, pues un día más, desde que estamos aquí todos metidos en casa, un lunes más está con nosotros porque ella habitualmente reside en Japón, pero le pilló aquí esta situación. Mejor porque así está con la familia y está con nosotros también, o sea que es un lujo tenerte con nosotros, Elena. Igualmente, todo un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, y tenemos una invitada, fíjate, volvemos a Zaragoza. El otro día estuvimos en Zaragoza y volvemos a Zaragoza, pero esta vez tenemos con nosotros a Mari Carmen Gascón. Buen día, Mari Carmen. Hola, muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Fíjate qué maravilla, porque bueno, mi contacto contigo es a través de Elena, dada una iniciativa que tuviste en su día. ¿Ves esto de las nuevas formas de hacer cosas que para los que tenemos una edad, digo nuevas porque para nosotros han sido nuevas, recientes, son cosas que los chavalines manejan perfectamente cuando tienen 2 años, pero porque lo he visto, pero para nosotros ha supuesto tenernos que poner las pilas, porque hace muy poco tiempo de nuestras vidas no teníamos todos estos recursos que hay ahora. Yo creo recordar que el primer registro sonoro es de finales del siglo XIX, 1800 y muchos, y todavía era algo muy precario. Hoy en día todos tenemos una forma de grabar sonidos en el bolso, porque el propio aparato que usamos como teléfono sirve para grabar. Pero a ti se te ocurrió una cosa, Mari Carmen, y me parece interesantísimo. Es crear un registro sonoro en el que los autores de unos poemas, los propios poetas, leyeran esos poemas. Sí, mira, nosotros empezamos, bueno, yo había trabajado en radio, os cuento, allá por finales de los años 70, principios de los 80, y después siempre me han interesado todos los medios y me di cuenta hace ya bastantes años de que habíamos perdido la voz porque entonces borrábamos todo lo que grabábamos por economía de medios, ¿verdad? Tú también a lo mejor recuerdas algún momento de ello, que habíamos perdido la voz de algunos grandes poetas que conocíamos. Y ante eso, hace aproximadamente 5 años,
nos planteamos un equipo de 3 personas, que somos amigos y de alguna forma nos complementamos aquí en Zaragoza, María Luisa, Roberto y yo, el crear una fonoteca de poesía en la que estuvieran registradas las voces de los poetas en lengua española. Fíjate un problema que teníamos en esa época, que para los chavales de ahora es casi incomprensible, era lo frágiles que eran esas grabaciones. Es decir, se hacían en una cinta que cuando no se la comía el coche y te la devolvía hecha un higo, pues la dejabas encima de un lugar inadecuado, simplemente que hubiese al lado cualquier campo magnético, un televisor encendido, y estropeaba las grabaciones. Sí, sí. Y por eso es tan importante el que tengamos en cuenta el poder el que alguien, en este caso nosotros hemos creado la plataforma llamada Fonoteca Española de Poesía, que tengamos un soporte donde esté todo unido y donde técnicamente se esté cuidando todo ese contenido. Porque, por ejemplo, y solamente cito uno, cuando Francisca Aguirre, la gran poeta, falleció, pues nosotros teníamos bastantes sonidos de ella, bastantes poemas de ella, recitados por ella. Esos pequeños aspectos creo que son relevantes, de que merece la pena conservar en el mejor estado técnico y emocional la poesía de la gente. Es un lujo tremendo conservar no solo los textos, que eso hasta ahora estábamos habituados a ello, sino algún registro sonoro, porque siempre, no sé qué opinaréis las dos. Vamos a ver, yo sí he descubierto algunas veces sorpresas de este tipo. Vamos a ver, la persona que compone música muchas veces no la interpreta, necesita buscar a un intérprete adecuado. La persona que hace teatro, que escribe teatro, no tiene por qué ser un actor. Muchas veces, casi siempre, además, como que nos especializamos. Y resulta que a veces nos hemos encontrado sorpresas, para bien y para mal, de los autores de poemas, pues que no sé si siempre ellos saben cómo quieren que sea su poema, pero luego igual no tienen los recursos para recitarlo. Y otras veces lo que hacen es aportarnos unas ideas a la hora de sentir ese poema, a la hora de expresarlo o de reconvertirlo en nuestra mente, ¿no? ¿Hablas tú, Elena? Mejor hablas tú, que has tenido muchas experiencias de grabar a muchos poetas, hombres y mujeres. Pues mira, yo en este aspecto creo lo siguiente, que cuando tú preguntabas cómo quiere un poeta que se escuche su poema, yo me pregunto cómo queremos los demás escuchar los poemas. Pues cada uno escuchamos lo que el poeta dice en su propia voz. A mí me parece siempre relevante escuchar al poeta en su propia voz, porque él pone énfasis en palabras, él une musicalmente conceptos que a lo mejor los demás, pues a lo mejor cuidamos más aspectos fonéticos, puede parecer con una musicalidad más cuidada, pero pierde el alma. En realidad, yo creo que el alma está en la voz del poeta también. Sí, hombre, es habitual todavía, al menos yo aquí sí lo observo, que cuando alguien, no sé, no todo el mundo afortunadamente, pero se le da ese ritmo que produce la rima, tiroriroriririro, tirorirorirorá, y entonces se nos olvida toda la expresividad del texto. No es fácil leer un poema que tenga un ritmo y una métrica y olvidar ese ritmo y esa métrica en beneficio de crear un clima, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, cuando tú escuchas a Pablo Neruda en las grabaciones originales, cuando recita 20 canciones de amor y una canción desesperada, te puede gustar más o menos, llegar más o menos, pero ese es su poema tal como él lo ha creado.
luego los demás los recreamos, porque parte de la creación está en el oyente, en el espectador. Qué bien, ¿no? Que las cosas sean libres, que las creaciones sean libres y que luego cada uno las podamos escuchar a nuestra forma. ¿Y crees, Mari Carmen, que a los poemas les puede ocurrir como a un cuadro, que cada día que lo lees te aporta nuevas cosas o lo percibes de distinta manera? Yo, después de este confinamiento y de esto, en este momento creo que he experimentado como nunca que las palabras tienen poder nuevo en cada momento. Si las palabras tienen poder nuevo en cada momento, y por ejemplo la palabra ficción, la palabra muerte, la palabra despedida o la palabra unión, estos días las escuchamos con contenidos más amplios, indudablemente como un poema no va a estar vivo cada día, es que tiene raíces. Esa es la diferencia entre los buenos poemas y los no tan buenos. Los que son buenos, como otras grandes obras de arte en otros aspectos de la creación humana, todo aquello que es bueno permanece en el tiempo y en cada momento tiene vida propia. Y vida propia para cada uno de forma distinta. Elena, tú lo conoces especialmente en lo referente a la literatura japonesa, la poesía japonesa. Uh-huh. Sí. Te hemos oído alguna vez, porque tú aquí en la emisora nos has recitado poemas y sé que en la fonoteca has colaborado tú también, luego nos lo contáis, una de las dos o las dos, porque has precisamente grabado con tu voz algunos de los poemas de autores japoneses. En el caso de una cultura que en principio podemos pensar que es lejana a la nuestra, es también muy importante, supongo, ese ritmo, esa cadencia, esa forma de expresión. Cuando nosotros traducimos el poema de otra lengua, y especialmente en tu caso te digo porque es del japonés, ¿tú crees que se modifica mucho la comprensión? ¿Se puede perder algo en el camino de la traducción? Yo creo que siempre se pierde algo porque hay cosas que se expresan muy bien en una lengua y en otra no tanto, ¿no? Pero bueno, forma parte de los recursos del traductor saber manejar, saber conducir. Es como una especie de vasos comunicantes, ¿no? Lo que hay en una lengua que llegue al mismo nivel en el otro vaso y que trate de expresar lo mismo. Por eso a veces lleva tanto tiempo encontrar la expresión adecuada, buscar la forma de explicarlo lo mejor posible. Cada cultura tiene sus conceptos y luego, pues, bueno, la poesía es universal. En todas las culturas hay poesía, pero, por ejemplo, la poesía japonesa tiene ritmo, pero no tiene rima. Y, sin embargo, en la poesía española, tradicionalmente, pues, siempre ha sido importante la rima, en los sonetos, en todo tipo de piezas poéticas. Y bueno, se trata de buscar el alma, la afectividad de cada lengua, interiorizarla para poder recitarla pues como se merece y transmitir aquello que el poeta quiso transmitir. Fíjate que hace no mucho he estado casualmente trabajando con poesía hebrea por circunstancias, claro, me llamaba la atención que los recursos que se utilizan en cada cultura son diferentes. Tú hablabas ahora de la rima, en otros lugares no hay rima, pero hay otras formas, otros artilugios que siempre están y hay que, como nos explicabas una vez, por ejemplo, para hacer un haiku son necesarias una serie de condiciones, ¿no? ¿Qué ocurre cuando al traducir el tema perdemos estas cuestiones? ¿Realmente sufre demasiado el poema o venimos a una nueva situación? ¿Conviene hacerlo? Tú cuando has traducido haikus, por ejemplo, has conservado las sílabas. Me parece interesante para que nos hagamos una idea en castellano de lo que puede ser eso. Pero claro, esa filosofía y esa forma de pensar que hay en Japón igual está un poco lejana a la nuestra a la hora de percibir todo esto.
Bueno, cada cultura es una cosmovisión diferente y las lenguas también son muy diferentes. En el caso del español, pues tendemos a explicarnos, a explayarnos, entonces tenemos composiciones poéticas tan largas como un soneto, ¿no? Que son 14 versos. Pero en el caso del japonés, el haiku son 17 sílabas divididas en 5, 7, 5. Es decir, cada sílaba es una palabra, o hay palabras que están formadas por 2 sílabas, por una que equivale a una letra. Y bueno, ahí se condensa toda una serie de elementos que en otras culturas necesitan un mayor espacio, una mayor explanación, usar más palabras. Y luego también hay otra serie de recursos, de combinaciones cromáticas. Por ejemplo, un color va bien con otro, un pájaro va bien con otro elemento de la naturaleza. Y bueno, pues para saber en qué época se ha escrito el haiku existe el kigo, que es la palabra de estación, y precisamente el primer libro que publicamos sobre haiku se titula Kigo, la palabra de estación, porque las estaciones, la naturaleza, el cambio es muy importante en la cultura japonesa. Y bueno, pues hablar de la nieve, hablar de la flor del cerezo, ya nos sitúa en una época y en ese contexto de la naturaleza. Y a veces todas esas cosas es un poco difícil de explicar en español, ¿no? Cómo conseguir la mayor condensación o transmitir una sensación verdaderamente intensa con un número reducido de palabras. Es como un flash, una visión, lo que sucede aquí y ahora. Sí, ¿sabes qué recuerdo? El kigo en aquellos haikus del corredor de la muerte, algunas veces era sobrecogedor, ¿eh? Era impresionante lo que podía expresar esa palabra. Sí, Mari Carmen. Pero eso es precisamente lo que consigue Elena concretamente, ¿no? Y los buenos traductores. Hablándolo un poco poéticamente, yo creo que Elena Gallego es un puente. Ella nos da la mano y vamos cruzando desde eso que no conocemos, que es el lenguaje japonés y la cultura japonesa, y por ese puente y de la mano, porque nosotros también tenemos que andar, o sea, en esa traducción nosotros también tenemos que ponernos en marcha, vamos entendiendo algo de lo que dice, pero lo vamos entendiendo cuando el traductor es capaz de ponerle alma. Y lo que yo noto en las traducciones que hace Elena Gallego es que no mata el alma del poema. Hay ocasiones en que los traductores quieren ser tan protagonistas de lo que están haciendo. Hay veces que los traductores quieren hacer otro nuevo poema y en ese caso matan el alma de lo que fue el poema original. Y hay que ser humilde, hay que ser profundo y hay que tener, bueno, la profesionalidad que tienen personas como Elena Gallego y otros muchos buenos traductores que hay en el mundo, ¿no? Y gracias a los cuales nos hemos introducido, hemos caminado un poco en dirección a la poesía de otras culturas y países. Hombre, y es importante, yo creo, conocer esas formas, esos recursos, esas culturas, porque, mira, con la poesía hebrea me pasó a mí. Hubo un momento que decía, sin haberme metido aún a estudiarlo, digo, pero este señor, ¿cuántas veces repite esto? ¿Pero qué está diciendo? Pero venga lo mismo. Claro, es que es una de las condiciones. Allí tampoco hay rima. Es que en el verso siguiente se vuelve a expresar la idea anterior con otras palabras. Entonces dices, ¿qué repetitivos son? No, es que es precisamente lo que hace un poeta o lo que en ese momento tenía que conseguir un poeta, que es volver a decir lo mismo de otra manera. Exactamente, pero fijaos
que cuando hablamos a veces de poesía corremos el riesgo de hablar excesivamente de estructura. En realidad, tú que eres un profesional y un gran conocedor de música, del mundo y en realidad, con unas pocas notas, fíjate todo lo que se puede hacer, ¿no? Y todo lo que no se puede hacer. Por lo tanto, la estructura, las notas, las palabras están al servicio, no sé si al servicio, ¿no? Pero están allí para algo. El tema es que seamos capaces de componerlas de tal forma o que tengamos la sensibilidad o desarrollemos, nos alfabeticemos, ¿no? En ese aspecto para descubrir la magia que tienen las distintas estructuras. Yo creo que estáis haciendo una gran labor con la Fonoteca Española de Poesía Universal, porque no os habéis limitado simplemente a la poesía en español, española, hispanoamericana, sino que ahí tiene cabida poesía de todo el mundo. Como decía Guillermo, también tenéis poesía hebrea, poesía persa, japonesa, rumana, croata, finlandesa. Y nos gustaría que nos comentaras un poco cómo empezó este proyecto, desde cuándo lo lleváis a cabo y a cuántos poetas habéis grabado, y luego a ver si podemos escuchar alguno, porque el formato que seguís es el book movie, o sea, un videolibro que dura más o menos como 4 o 5 minutos, para uno por cada poema. Y la imagen es el libro de ese poema, que eso lo hace muy bien Roberto Rodes, y luego pues la voz del poeta. Entonces, al mismo tiempo que escuchamos la voz del poeta, podemos ir leyendo el poema, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, porque puedes ser independiente si quieres tú personalmente escucharlo solamente, pues cierrar los ojos y no ves el poema. Pero el tenerlo así, como muy bien, Elena, tú has comentado, que es un book movie, en el que están escritos los versos, pero tú estás escuchando al poeta que lo está recitando, eso te da una seguridad en que si una palabra se te pierde, si algo lo quieres potenciar, allí lo tienes, y tiene también esa parte de costumbre que la mayoría de las personas tenemos de leer ante un libro. Y con respecto a cómo empezamos, nosotros empezamos hace 5 años, en principio grabando a poetas, en principio aragoneses, que eran a los que más conocíamos, pero es verdad que por nuestra trayectoria personal, emocional y profesional, pues conocíamos a muchos poetas y también traductores de otros lugares. Y, por ejemplo, uno de los grandes colaboradores de nuestra fonoteca es Francisco Uriz y Marina Torres, que son traductores de poesía nórdica, sueca, finlandesa, etc. Y bueno, concretamente Paco Uriz es Premio Nacional de Traducción. Y entonces la posibilidad de grabar, la facilidad que tuvimos para adquirir en el sentido no de dinero, sino de conseguir la voz de poetas suecos, fue el comienzo de un apartado que se llama En otras lenguas, y por eso así empezó un poco este proyecto en la parte de traducción. Y tenemos también, sobre todo, poetas en lengua inglesa, en lengua francesa, pero también en rumano, en otros muchos idiomas. Con esa idea de acercarnos a cómo suena, porque no queremos entender la poesía, queremos sentir la poesía, y de paso si entendemos algo, pues también, pero sobre todo sentir la poesía. De todos modos, yo sí quiero agradecer esa labor del traductor, que muchas veces no la tenemos en cuenta. Fíjate que hay quien, cuando compra un libro de poesía de otro lugar,
suele mirar a ver quién la ha traducido, porque a veces sí que es una garantía. Yo siempre recuerdo, en este caso, y creo que lo he hablado alguna vez con Elena, cómo me sorprendió a mí. Yo había leído Cyrano de Bergerac en francés, y cuando cayó en mis manos aquel libro de la colección Austral, amarillento, en castellano, y dije, uy, qué miedo me da esto. Oye, y me dejó fascinado. Digo, pero ¿cómo se ha conseguido? Este señor tiene un trabajo doble porque está atado completamente de manos, no puede hacer nada sin haberlo pensado mucho, porque tiene que transmitir toda esa idea, y encima ha conservado la rima, que me parecía dificilísimo pasarlo del francés al castellano, conservando la rima sin perder la esencia, ¿no? Eso es un trabajo tremendo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, muchas veces se habla de la intraducibilidad de la poesía, ¿no? Que es realmente imposible traducir a otra lengua lo que poéticamente se ha escrito en otra lengua diferente. Pero bueno, pues la mayoría de las obras literarias mundiales, universales, empezando por la Ilíada, las conocemos a través de traducciones. Y quizá no son perfectas porque si hay 10 traductores, todos traducirían de diferentes formas, 10 traducciones distintas. Pero es lo que tenemos y hay que hacer un esfuerzo por traducir lo mejor posible, y aunque no sea absolutamente traducible o trasvasable o transferible, o pues tratar de transmitirlo de la mejor forma posible. Y gracias a eso conocemos la literatura universal, vemos que la literatura, el alma humana es universal, y eso es lo más bonito que puede existir. Y lo que decía Mari Carmen es muy importante. No tenemos que entender la poesía, tenemos que sentirla, porque a veces hay muchas canciones en otro idioma que no sabemos lo que quiere decir, pero nos transmite una emoción especial que nos deja en una especie de éxtasis, en una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? Esa paralización que nos produce sentir tan íntimamente la belleza. Y lo mismo pues sucede con la poesía, y el tener acceso, gracias a la Fonoteca Española de Poesía Universal, a una gran cantidad de poemas de todo el mundo, a mí me parece un verdadero privilegio, y sobre todo en esta época de confinamiento, que estamos buscando no tanto un alimento físico, sino un alimento para el alma que nos haga resistir, seguir adelante y bueno, pues tratar de superar esta época tan difícil, tan compleja, insólita. Y entonces, Mari Carmen, a ver si nos podías dar la dirección para buscarlo en internet, poder escuchar a los poetas, que tenéis una amplia colección de hombres y mujeres también, por supuesto, en vuestra fonoteca. Pues mira, os doy la dirección y después comento una pequeña cosita a raíz de lo interesante que estabais comentando los dos, de que no hace falta entenderla. No es siempre un objetivo en sí el entender la poesía. La dirección en internet donde están colgados nuestros registros, que tenemos más de 1.200 documentos, es empiezo desde el principio, THEBOOKSMOVIE.com. O sea, más o menos leído sería thebooksmovie.com. Si tú pones solamente thebooksmovie.com aparece, y si vos buscas Fonoteca Española de Poesía también aparece, porque sí. Es exactamente lo mismo. El Books Movie es el soporte
que creamos cada uno de esos libritos que muy bien ha comentado Elena, en un soporte en Internet en el que está escrito el poema y además se escucha la voz del poeta. Se le ve también una fotito con el propio con el aspecto de la cara del poeta y algún pequeño detalle de saludo que hace. Entonces esperamos escucharos, saber también que es gratuita y no solamente es gratuita y no tiene publicidad. Porque creemos que uno de los problemas, y eso sería un debate para otra tertulia, es que en ocasiones tú estás cuidando tanto cómo escribes el poema, dónde termina, y de pronto te aparece una ventana emergente a mitad de poema. No, por favor. O sea, entonces, nuestra plataforma es gratuita y no tiene publicidad. Por lo tanto, te puedes suscribir con toda tranquilidad porque no te vamos a enviar nada de publicidad. Nos parece un acto de delicadeza básico. Es un acto no solo de delicadeza, sino que es tremenda esa predisposición, Mari Carmen. Hay que agradeceros que a alguien se le ocurra hacer esto. Fíjate que era tan simple, ¿verdad? Sí. Vale, grabar los poemas. Qué simple. Ya decía antes que todos llevamos la grabadora en el bolso, pero hay que hacerlo, hay que tener la idea, hay que acumularlo, hay que guardarlo en un soporte que luego veremos qué pasará cuando estos soportes se vayan quedando viejos, porque ahora se queda todo viejo rápidamente. El primer libro electrónico que yo tuve, que me regalaron, me parece muy útil para viajar porque me sustituye una maleta entera de libros que suelo llevar en mis viajes, sustituye una buena parte de esto. Ya no puedo hacer nada con él porque ya se ha quedado anticuado, en nada, en unos añitos. Bueno, pero fíjate, en ese aspecto es importante tener el sentimiento y la realidad de equipo. Todos nos necesitamos. Y esa frase dicha en este momento todavía tiene más valor, ¿no? Entonces, nosotros somos un equipo en el que, por supuesto, sentimos a muchas personas como Elena Gallego, pero el primer equipo y el equipo base lo forma Roberto Rodes, que fue la persona primera que ideó lo que era el concepto de Books Movie. María Luisa López, que es la persona que tiene la relación institucional o las relaciones con los poetas, les escribe cuando necesitamos algo. Luego también es la persona que cuelga cada uno de los Books Movie, porque pensar que cada 2 días todo el mundo que quiere puede escuchar un poema nuevo, no un poema nuevo, un Books Movie nuevo, ¿no? Y luego estoy yo, que hago la parte pues, de asesoramiento literario y una parte emocional, crítico-creativa. Y entonces ese sentimiento de equipo es importante, poco a poco lo hemos ido ampliando. El hijo de Roberto Rodes es además técnico en telecomunicaciones, como su padre, y gracias a él y a Roberto Rodes, por supuesto, tenemos también una aplicación de móvil, una app, en la que puedes, una especie de Spotify para escuchar poesía, pues estando en casa o cuando salgamos en algún otro momento, porque la poesía siempre es ese elemento que te puede ayudar en momentos determinados. Y termino, porque no me quiero alargar, pero antes cuando hablabais de entender la poesía, yo reivindico el disfrutar y el jugar con la poesía. Creo que igual que hay que escuchar músicas diferentes y que unas te ayudan a entender lo valientes que fueron determinados autores en el momento en que crearon una obertura, por ejemplo, ¿no? Tú puedes simplemente jugar a escuchar poesía, pero jugar como ese ángel que llega nuevo a la tierra y que por primera vez escucha un poema, sin todo ese bagaje antiguo de qué rima, si no tiene rima, si tiene rima interna. No, juega, por favor, juega, disfruta. Nos abre ventanas a algo y unas veces las ventanas las dejamos abiertas de par en par y otras veces las cerramos. Entonces,
Entonces, bueno, y muchas gracias a vosotros por lo que hacéis también. Yo creo que eso en casi todas las manifestaciones artísticas ocurre alguna vez, que se nos olvida la parte lúdica, ¿no? Todo esto nace para disfrutarlo y se nos olvida. Hacemos demasiado rigurosas las cosas, la música, la poesía, el teatro, el cine, y quizás hay que aprender a jugar. Pero también me da miedo que se pueda caer en una frivolidad y que luego todo vale. Porque ahora cualquier cosa, viene una persona, te pone la nebulosa onírica del no sé qué, ya está hecho el poema. Y oye, vamos a ver, yo creo que a lo mejor, mira, con esto yo sí que soy un poco serio. Cuando escucho, tengo por ahí un par de tomos, ahora me acuerdo, de libros de Joaquín Sabina, de poemas que nunca han llegado a ser canciones. Hay algunos magníficos. Digo, este señor domina la palabra. Sabe lo que quiere, está diciendo algo con muchísima precisión y encima rima y tiene métrica. ¡Ole, señor! Y él dice, mira, todo eso estaba ahí en el diccionario. Claro, yo no cojo el diccionario, lo vuelco y empiezan a caer palabras, lógicamente. Pero es que hay gente que también escribe poemas que parece que hace esto, ¿no? Entonces, creo que no hace falta pedir un rigor de una métrica y de una rima, no exagerar. Si la rima está bien hecha, si es elegante, porque si todos los verbos de la segunda conjugación en la tercera persona del singular imperfecto no riman, pues la niña bailaba, saltaba, jugaba y meaba, claro, pero es que esto no me interesa. Claro, hay que buscar esa rima elegante, esa rima inesperada, que encima es precisa, porque la palabra no está puesta porque rima, está puesta porque es la que tiene que ser. Y señores, yo ahí me quito el sombrero. Me parece impresionante tener esa facultad, ¿no? Entonces, no sé dónde termina o dónde empieza la calidad, dónde viene una persona que es formalmente clara, es rigurosísima y luego no me cuenta nada que me interese, o viene la persona que lo que me cuenta me interesa y yo no lo considero un poema, me parece prosa poética o no sé cómo diferenciar. No sé qué opináis ahí. Yo creo, Guillermo, que todo esto que estamos comentando está en relación con lo que escribiste ayer en el artículo del Diario de Burgos, como gran especialista en música que eres. Con el canto y con la música en general se estimulan conexiones entre diferentes regiones cerebrales. Y eso es exactamente lo mismo que sucede con la poesía. Ya sabes que la literatura, la música son artes que están íntimamente unidas, siempre han ido de la mano. Precisamente la semana pasada hablábamos de Luis Eduardo Aute, que nos ha dejado recientemente. Y bueno, pues la poesía tiene esa seriedad, esa densidad, que a la vez hace que sea lúdica, que nos sirva como consuelo, como refugio y que nos enriquezca como personas y ayude a desarrollar nuestro cerebro, la parte creativa. Y eso es lo que nos caracteriza como seres humanos, la capacidad de apreciar el arte, la poesía y la belleza. No sé qué opinarás tú, Mari Carmen. Pues yo os admiro porque sois personas, además, bueno, primero porque tenéis muy desarrollada la sensibilidad fraternal de ayuda y de comunicación entre las personas como admirables que cada persona somos, ¿no? Yo con respecto a este tema creo que todos podemos escribir porque las palabras son para todos y de todos. Otra cosa es tener pretensiones con lo que escribes. Todos hacemos fotos, pero no todos somos en este momento fotógrafos. Y todos podemos cantar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Creo que uno de los problemas son ese hacerlo con pretensiones y etiquetarte rápidamente como poeta o como algo. Y por ello, y vuelvo a la Fonoteca Española de Poesía, nosotros también creamos un fondo y en el cual seguimos trabajando sobre poesía clásica. En un principio en castellano, inglés y francés, aunque es verdad que contigo, Elena, también estamos grabando poesía japonesa
clásica traducida por ti directamente desde el japonés. ¿Por qué consideramos que es importante que las personas escuchemos poesía clásica o poesía, digamos, que ya ha pasado por el tamiz del tiempo y que realmente consideramos que es relevante? Porque el problema es copiarse a sí mismo. Antes, es mejor copiar a los demás, por favor. O sea, si García Lorca escribió ya poeta en Nueva York, no nos vamos a copiar a nosotros mismos. Es preferible que copiemos a Lorca, es preferible que copiemos a Neruda, es preferible que copiemos a César Vallejo o a cualquier autor. Si vamos a hacer haikus, por favor, primero escuchemos a Elena, lo que es, y a las personas que saben, ¿no? Por lo tanto, una llamada de atención también a dedicar tiempo a aumentar nuestra información, porque desde la información llegaremos por lo menos al conocimiento. Lo de la sabiduría ya eso lo dejamos para otro nivel. Bueno, pues ha dicho Mari Carmen que vamos a dejar tiempo. Sí, vamos a hacer una primera pausita de este perro al vino. Hoy pues con Mari Carmen Gastón. Tenemos también a Guillermo Díez, Elena Gallego, Hansel, que yo no sé si está por ahí. Ahí está Hansel, sí que le estamos viendo. Pues ahí. Sí que está. Ay, qué majo Hansel, está ahí Hansel. En una pausita y en unos segundines volvemos para hablar de poesía, para hablar de esta fonoteca española de poesía. En El Perro al Vino, en la tertulia de Radio Evolución. Estás escuchando El Perro al Vino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Radio Evolución Burgos, 103.7 de la FM. Construcciones y reformas da Silva. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma. Construcciones y reformas da Silva, más de 40 años de experiencia. Calle Los Colonias 6. Una bonita sonrisa es símbolo de buena salud. Clínica Dental Teresa Manso. El cuidado de tu boca con la tecnología digital más avanzada y en manos de profesionales. Implantología, cirugía oral, odontología general, prótesis, endodoncia, salud y estética. Clínica Dental Teresa Manso. Calle Barrio Jimeno 19 Bajo. Diseñamos sonrisas. Nuestra fábrica de cervezas San Miguel cumple 50 años en Burgos y queremos celebrarlo homenajeando a las más de 130 personas que trabajan en ella y a los miles de burgaleses que desde entonces hasta hoy compartís nuestro espíritu inquieto. Nos sentimos en esta ciudad como en el mejor lugar del mundo. En nombre de Cervezas San Miguel, gracias Burgos. Somos Burgos. Hola, soy José Manuel de Castilla Floristería. ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender. Llámanos al 260022 y con flores, plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces. O bien pásate por la calle Vitoria esquina calle Santiago o Martínez del Campo 4, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Calidad, precio, garantía y servicio. Castilla Floristería. Dos gardenias para ti. El Ayuntamiento de Burgos informa. Los hogares donde resida una persona con coronavirus deben desechar sus residuos embolsados aparte y depositarlos junto con el resto de la basura doméstica en el contenedor gris dentro de una segunda bolsa. Quédate en casa y si necesitas ayuda, contacta con tu ayuntamiento llamando al 010. Desde Fundación AIDA queremos darte las gracias. Cada vez que repostas en nuestras estaciones de servicio o compras en nuestros supermercados Carrefour Express, estás colaborando con la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por ello, muchas gracias, Burgos.
Producciones artísticas Roar, empresa con más de 40 años de experiencia, integrada por especialistas en la organización de eventos. Figuras internacionales en exclusiva para toda España. Más de 100 orquestas seleccionadas para complacer a todos los públicos. Disponemos también de cantantes, humoristas, artistas de todas las especialidades y de los mejores medios técnicos. Discotecas móviles, camiones escenario, sonido, iluminación. Cuéntanos tu idea y te diseñamos la mejor fiesta. Producciones artísticas Roar, calle Vitoria 42 primero, teléfono 666-427361. Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Burgalés. Visita al menos una vez en tu vida Cabra del Santo Cristo. En la provincia de Jaén, en la comarca de Sierra Mágina, un lugar ideal para disfrutar de sus paisajes, siempre con el olivo omnipresente. Sus monumentos, como la Casa Grande, el Palacete de Olmedo, la Casa de Arturo Cerdá y Rico y sobre todo la Iglesia de la Expectación, donde se encuentra el Santo Cristo de Burgos. Además, saborea su gastronomía en magníficos restaurantes y sobre todo conoce el calor de sus gentes. Visita, come, disfruta de Cabra del Santo Cristo en Jaén. No te arrepentirás. Radio Evolución Burgos, 103.7 de la FM. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Pues volvemos en esta tertulia, en este Perro Albino y cargado de poesía, cargado de sentimiento, con Mari Carmen Gastón, con Elena Gallego, Guillermo Díez y Hansel, como no, también, que está en nuestra tertulia ahí pendiente de todo. Guillermo, veo que te has dado la luz ahí para que se te vea bien, ya ahí con foco. Pues, ¡ay, madre mía! ¿Cómo vamos avanzando en estas técnicas? Madre mía. Es que estoy intentando ubicarme porque se me caía el teléfono y no lo quería estar sujetando todo el tiempo con la mano. Bueno, yo qué sé. Buscaré para el próximo día un soporte adecuado o cambiaré de aparato para hacerlo. Bueno, oye, dime. Yo venía ahora con una cosa en la cabeza que quería llevarle un poco la contraria a Elena, porque así nos divertimos, que es que si no esto es muy aburrido. Claro. Tú has dicho antes que, claro, del mismo modo que escuchábamos, sobre todo lo utilizo en un tiempo pretérito, escuchábamos, porque ahora yo creo que somos más conocedores, sobre todo del inglés, pero escuchábamos aquellos discos que venían del extranjero y decías que no nos importaba, los escuchábamos Pero claro, yo ahí veía un elemento, que es la música. Es decir, no entiendo la letra, pero al menos hay una música que me puede atrapar, una carga melódica, armónica, rítmica. Vale, fíjate que observo ahora, porque me he quedado sorprendido, sabéis que estoy yo muy alterado con esto del reggaetón ese actual, y me encontré un día, y creo que lo conté en antena, una chica, una camarera en una cafetería, pues que iba cantando por la barra tranquilamente lo que se oía en los altavoces. Y era un tema, pero brutal, o sea, una letra brutal, machista más no poder, o sea, una salvajada de estas. Y la chica la cantaba tan feliz. Y claro, cuando le pregunté, ¿pero por qué cantas esto? Dijo, ay, porque me gusta. Digo, ¿pero tú sabes lo que estás diciendo? Se fue a la cocina con una bandeja y volvió, puso cara seria y me dice, ¿y qué voy a cantar yo ahora? O sea, no se había dado cuenta de todo el mensaje que había detrás, en el cual un maromo muy majo decía que, bueno, si te has marchado me importa un bledo porque al fin y al cabo te quería solo para meterme en la cama contigo y tengo otras dos más, mira, y aquí las tengo, o sea, que me da igual que hagas lo que quieras. Cosas de este tipo, ¿no? Claro, quiere decir que ni siquiera actualmente y en castellano
nos fijamos en el contenido de un texto, esto es lamentable. Yo cuando oigo una canción, aunque sea en alemán, y en clase lo hacemos, si tenemos temas en alemán, en latín, en inglés, lo primero siempre es traducir el tema para que sepamos de qué es lo que vamos a cantar o qué nos están cantando. Y luego hay otra cosa que me parece importantísima, y también de esto he hablado en público alguna vez, es las letras tan horrorosas que hay, no solo en contenido, sino en la forma. Es decir, hay unos errores lingüísticos que para mí son inadmisibles, lo siento. O sea, puede haber un señor que lo que cuenta no me interesa, pero lo escribe bien. Y es que resulta que el que me cuenta algo que sí que me interesa, hay unas cosas que para mí, lo siento, pero son inadmisibles. Yo creo que la buena canción debe tener todo. Y el buen poema, para mí, lo siento, pero también necesito que haya una estructura limpia, clara, bien hecha, que haya algo, que haya unas normas, unas reglas, ¿no? Porque si no, no me sorprende nada. O sea, no sé cómo decir. Necesito esa facultad de sorprender en el arte. Sí, sí. Bueno, yo creo que la música, las letras, las canciones son reflejo de la sociedad en las que vivimos, ¿no? Y bueno, pues hay letras que hoy en día las escuchamos con calma y son verdaderamente espeluznantes, pero en aquella época, años 70, 80, las escuchábamos y las repetíamos pues así, memorizadas, porque tienen ritmo, a modo de loros, pero sin analizar, ¿no? Realmente el sentido. La famosa canción esa de La mataré, ¿no? Y todo el mundo cantando La mataré. Y eso al fin y al cabo se acaba viendo como algo normal, normalizado, ¿no? O esa canción de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Y a ti qué te importa lo que hago yo aquí? ¿Qué haces tú, no? O sea, ese tipo de cosas que las hemos dado como, o Joaquín Sabina, ¿no? Que se encuentra con unos y que van de putas por ahí, y los encantos de Maruja. Y eso lo hemos absorbido, bebido como algo normal. Pero lo hemos adoptado, ya está. Sí, y forma parte de nuestra historia, pero dices, yo que tanto me he emocionado con esta canción y la he sentido, y fíjate qué cosas tan brutales dicen, ¿no? Si te pones a analizarlo. Y bueno, en ese sentido yo creo que hay que replantear pues muchísimas cosas, ¿no? Pues igual también las palabras del Evangelio, ¿no? Las mujeres deben callar en las asambleas, la mujer debe seguir a su marido, amar a su marido, y ese tipo de cosas que se han tomado siempre como algo normales, que bueno, pues han ido conformando nuestra visión de las cosas y bueno, hasta cierto punto forman parte de una violencia invisible estructural que conlleva a la violencia visible. Y eso nos cuesta mucho entenderlo, porque acabamos diciendo, si es que solo es una canción. Claro, es una canción, pero la has memorizado y lo has visto como algo totalmente normal. Yo no sé qué pensarás sobre esto, Mari Carmen. Bueno, ya sabes, Elena, que tú y yo hemos hablado bastantes veces sobre violencia estructural. Yo soy miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza y llevo muchos años preocupada y ocupada en este tema con muchísimas más personas, porque yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, casi todos, necesitamos de equipos para llegar a hacer algo interesante, ¿no? O por lo menos seguir viviendo con interés y entusiasmo. Entonces, fijaos que yo me pregunto, bueno, yo lo primero que propongo muchas veces en actividades es ¿qué es normal? Cuando hablabais de normalizar. El hecho de que nos hagamos la pregunta ante cualquier acontecimiento de la vida de ¿qué es normal?
nos hace evolucionar en nuestra pregunta, ¿no? Porque en realidad, como cambiamos, no es haciéndonos nuevas respuestas, sino cambiando nuestras propias preguntas. Y el hecho de que ante las noticias, por ejemplo, relacionadas con la violencia visible, ¿no? La violencia contra las mujeres, etcétera, o la violencia en las viviendas, la violencia en el trabajo, es que debajo siempre hay una violencia estructural, y parte de esa violencia estructural está relacionada con el poco interés que las instituciones y la sociedad tienen en desarrollar la parte de la sensibilidad de la persona. Yo siempre necesito creer que no nos están amputando nuestra sensibilidad, pero por lo menos nos la están adormeciendo. Y creo que en el día de hoy muchas de las propuestas tan divertidas y tan externas que nos dan, que nos regalan para disfrutar cada día en nuestro confinamiento, tienen también una parte perniciosa y una parte violenta, porque nos llenan tanto todo que yo me pregunto si eso no tiene un pequeño riesgo de que no estemos desarrollando esa parte interior nuestra, y por lo tanto los demás nos construyen a nosotros, los demás hacen las cosas, los demás son los creadores. No, es que todos somos artistas y tenemos que crearnos desde el silencio, desde las palabras que no nos sirven y que hay que volver a ponerles nuevo contenido. Y para eso, desde luego, solo haciendo deporte, y a mí me gusta el deporte, que quede claro, pero solo haciendo deporte y recibiendo frases irónicas, bueno, pues creo que necesitamos alguna otra cosilla más, ¿eh? ¿Qué criterios seguís? Bueno, espera, antes del criterio, aunque ya casi para la despedida, porque enseguida vamos a tener que finalizar el programa, Guillermo. Hacemos la última pausita, ya está aquí en el Perro Albino, en este tiempo de radio, en este tiempo de tertulia, con Elena Gallego, Mari Carmen Gastón, Guillermo Diez y Hansel, cómo no, en el Perro Albino, una pausita rápida. Vale, bueno, ¿qué pasa? Que no quieres, que no quieres saludar. Pero no lo hemos escuchado hoy. No hemos escuchado a Hansel, ¿no? Está ahí. Lo he llamado, está dormidín. ¿Está Hansel por ahí? No está. Hansel está. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? No, nada, está hoy, acaba de dar un bostezo. ¡Madre mía! ¡Qué tranquilito le tienes! Es que así nos relajamos, claro que sí. El Perro Albino es la tertulia de Radio Evolución. Ay, boquete. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Aquí, Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Estás escuchando El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Bueno, pues ahora sí, la recta final ya, Guillermo, Hansel y, como no, Elena Gallego, Mari Carmen, que ha sido un rato, bueno, pues muy poético, claro. Guillermo. Muy poético, sí. Yo quiero, antes de decir adiós, sí que quería recordar la forma de contacto para todas aquellas personas interesadas. Importante, claro que sí, muy importante. En entrar y en conocer esa fonoteca de poesía que en principio era española y ahora ya ha abierto sus confines, ya no hay fronteras, y se pueden escuchar esos poemas precisamente recitados
pues por sus autores, ¿no? Me parece interesantísimo y hay una colección impresionante. Quiero hacer esto y quiero también, antes de que nos despidamos, agradecer a Mari Carmen esa maravillosa idea. Y además darle esos ánimos que muchas veces supongo que, como todos los proyectos, habrás dicho, madre mía, estoy cansada ya de esto, no sé si tiene algún valor, y a mí me parece tremendo y hay que dar esos ánimos para que sigas haciéndolo, porque la idea es maravillosa. Yo no la conozco en otros lugares, no he visto otra cosa igual, me parece que es, no sé, una vez que nos acostumbremos, me parece de un valor incalculable. Eso es como un museo. Además, fíjate, hay voces que ya no vamos a volver a escuchar nunca. Voces como la de Francisca Aguirre, que tanto nos ha aportado siempre como persona, como poeta, y nos queda el consuelo de su voz, un recuerdo inolvidable. Sí, le iba a preguntar antes a Mari Carmen, así, sí, brevemente, porque ya casi hay que decir adiós, nos dices, ¿qué criterios de selección utilizáis? Porque no es fácil, lo que hablábamos antes, entre toda la producción que hay, seleccionar aquello, elegir aquello que consideráis que es mejor. Bueno, ese criterio está siempre en duda, y porque nada está claro, pero en un principio las personas que han publicado, no que se han autopublicado, sino que han publicado algún libro de poesía, nos ofrecen la posibilidad de que se les haga gratuitamente un book movie, y nosotros lo valoramos y normalmente pues accedemos a realizarle su propio book movie. Hombre, he visto que habéis trabajado muchísimo, por ejemplo, con Hyperion. Es una garantía enorme, algo que ha publicado Hyperion. Sabemos, evidentemente, que tiene que hay una garantía de que es algo claro, bueno. Por supuesto. Por ejemplo, los haikus contracorriente que ha traducido Elena Gallego, ¿no? Lo tengo aquí no porque supiera que ibas a hablar de lo de Hyperion, sino por si hablábamos un momento de poesía y vida cotidiana. Y entonces la selección es un poco reflexiva. Yo me leo habitualmente las propuestas, y luego también pensemos que todo es posible gracias a un equipo amplio de personas que a lo largo de España y a lo largo del mundo nos proponen, les preguntamos a ellos, etcétera. Y bueno, Elena es uno de los ejemplos de que somos un equipo inmenso, en el que María Luisa, Roberto y yo somos 3 puntales, pero somos muchísimos más, porque nada en la vida sería posible sin otra mucha gente. Ante el desánimo, ante las dudas, los demás siempre nos apoyáis, nos aportáis, y así mutuamente, ¿no? En ese canto hacia el alma universal del que hablaba Elena, de que todos tenemos unos sentimientos mucho más comunes y reivindicamos la dignidad y la capacidad de todas las personas para disfrutar del arte. Solo hay que tener un poco de ritmo lento, hacer tu vida un poco más lenta en algunos trocitos y en algunos momentos de tu día, aunque eso no sea fácil, y a partir de ahí juega, atrévete y disfruta con todos los artes de la vida. Qué bien. Oye, pues te esperaremos algún día. Bueno, cuando esto acabe, habrá que tomar algún café por las calles de Burgos o de Zaragoza. Estáis todos invitados, ¿eh? Claro. Y así vienes a los estudios de la emisora y nos sigues contando cosas, porque yo creo que siempre vamos a resultar sorprendidos por estas ideas maravillosas y por lo que nos cuentan estas ideas. Y Elena, también hay que agradecerte a ti pues todo lo que haces, porque haces tus trabajos y mira, pues conectas con personas maravillosas con las que luego trabajas también. Es genial esto. Pues gracias a vosotros por todas las posibilidades que me ofrecéis de enriquecimiento, de conocer música, poesía y de trabajar juntos. Muy bien. Pues Jesús, no sé si tenéis ahora esta rueda de prensa del ayuntamiento. Estoy preocupado por el tiempo.
Pues ahora no oigo. Sí, vamos a despedir ya el perro albino, dando las gracias por haber estado con nosotros. Y es que es eso, pues tenemos ahora una comparecencia del alcalde y vamos a contarlo aquí en Radio Evolución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue el perro albino, la tertulia de Radio Evolución.